La clase pasada habíamos hablado acerca de un poco del tema de la psicología, ¿verdad? Y cómo es que se ha infiltrado en la iglesia de manera bastante sutil. Y hoy vamos a ver de lleno este tema, y seguramente la semana que viene también. Y ustedes van a preguntar por qué tanto énfasis en esto, y es que justamente por esa razón de que la psicología se ha infiltrado dentro de la iglesia es que tenemos nosotros ya no una consejería bíblica, sino en muchos casos tenemos una consejería bastante secular. Y vamos a ir viendo algunos puntos importantes que van a ser de mucha importancia que nosotros la veamos. Pero el título del tema del día de hoy es la primacía de la verdad bíblica. Ustedes tomaron nota la semana pasada acerca del temario y hoy nos toca ver la primacía de la verdad bíblica. Am, Cuando decimos la primacía de la verdad bíblica, estamos hablando de que la verdad de la Biblia es primordial, es nuestra primera fuente, la verdad de la Biblia, y habíamos dicho la clase pasada de que nuestra fuente primaria de la consejería tiene que ser la Biblia, ¿correcto? Tiene que ser la Biblia. Y había explicado también que eso no indica que nosotros podamos leer textos relacionados a la consejería bíblica. De hecho, les voy a pasar un PDF para que ustedes lean un poco acerca de principios de la consejería bíblica de un buen consejero bíblico recomendado. Pero nuestra fuente para nosotros aconsejar tiene que ser la Biblia. Eso implica entonces que nosotros tenemos que conocer las doctrinas de la Biblia, tenemos que conocer la teología y tenemos que conocer de lleno lo que la palabra del Señor dice. Habíamos visto también un poco de eso la semana pasada cuando Pablo le dice a los filipenses que él quiere que estén llenos, ¿verdad? De conocimiento. Entonces, es necesario que el creyente profundice en la palabra del Señor. Eh, y tenemos un peligro, y este es un peligro latente, hermanos. Es un peligro latente porque he visto, he escuchado, no me han contado, pastores de sana doctrina, no voy a mencionar denominación, pero pastores de sana doctrina, que derivan en muchos casos a las ovejas la psicoterapia, o sea, a la psicoterapeuta o al psicoanalista para que ellos traten un problema que ellos pueden tratar con la Biblia, que ellos pueden tratar. Y hoy han aparecido términos como psicología cristiana o psicólogos cristianos. Entonces yo desde aquí tengo que decirle o que tú eres psicólogo o eres cristiano, pero no puedes mezclar las dos cosas. O sea, las dos cosas no se pueden juntar, no se pueden juntar. El hecho que no quiere decir que alguien que haya estudiado psicología no pueda llegar a alcanzar a la gracia del Señor, pero no podemos mezclar en el tema de la consejería las dos cosas, ¿no? Porque a veces escuchamos nosotros en la iglesia que decimos, pero es un psicólogo cristiano, entonces habría que ver si ese psicólogo cristiano, qué aplica en su consejería, si su consejería es solamente bíblica o él está aplicando métodos que él conoció en la universidad o donde estudió para aplicarlos y hacer una mezcla entre la Biblia y la psicología. Entonces creo que Ismaela me hacía una pregunta la semana pasada un poco referente a esto. Y tenemos que tener mucho cuidado porque es un peligro, por eso el título, el peligro de la psicoterapia. O sea, es decir, tenemos un riesgo alto dentro de la iglesia. Este curso es la cuarta vez que lo vamos dictando en el seminario, es la cuarta vez. Y hemos tenido muchos testimonios de hermanos de iglesias de sana doctrina que predican la escritura, pero que en el tema de la consejería mucho se involucra el tema de la psicología. Se involucra mucho el tema de la psicología o la forma secular. Hace un tiempo eh, escuché a un pastor, mmm, no lo escuché directamente, pero una persona muy cercana a mí se acercó a una consejería. Y dentro de la consejería, él daba algunas
pautas era una consejería familiar, que es lo que más aparece dentro de la consejería, ¿verdad? Son las consejerías matrimoniales. Y daba un consejo bastante terrible, diría yo, para esta pareja que estaba pasando un momento difícil, ya que llegó un punto en que el esposo empezó a beber alcohol y la esposa se resistía a ver a su esposo que iba con ella a la iglesia y ella llegó al punto de decirle a él, vamos a consejería bíblica para que el pastor nos ayude, para que el pastor nos aconseje, tú no estás bien. Y él se escudaba en que lo hacía esporádicamente una que otra vez, pero que él no le veía nada de malo porque él seguía asistiendo a la iglesia, pero ella le veía de malo. Entonces llegó un punto a que cuando llegan a la consejería y exponen el caso delante del pastor, el pastor les dice, bueno, le dice a ella, si tú no quieres de que tu esposo se vaya a beber alcohol fuera, bebe con él en la casa, bebe con él en la casa. Y a ella le pareció un poco alarmante en un momento eso, pero al final optó por obedecer ese consejo. Y no es un invento, es una realidad. Es una persona muy cercana a mí. Y finalmente los dos terminaron apartados de la iglesia y prácticamente convirtiéndose en alcohólicos, prácticamente. Entonces, eh, involucrar eh, consejos, palabras, métodos extrabíblicos van a conllevar siempre a que las personas se alejen de la Biblia y cuando nos alejamos de la Biblia estamos en un peligro. Entonces es un peligro el tema de la psicología dentro de la iglesia. Es un peligro los métodos científicos que se quieren poner dentro de la psicología. Es que lo que pasa es que la psicología siempre enseña de que el hombre no es culpable, de que hay un culpable más, que hay un culpable detrás. Y la Biblia enseña que nosotros somos culpables, ¿verdad? De nuestro pecado. Pero la Biblia nos exculpa y busca culpables fuera del individuo que está llevando la terapia. Entonces, no son dos cosas que se pueden juntar, son dos cosas totalmente divorciadas. La psicología y la consejería bíblica. Entonces, es un peligro, por lo tanto, es un peligro. Ah, le puedo contar otro testimonio antes de entrar al tema, es que yo tuve un alumno aquí en consejería bíblica que me decía que él estaba pasando por un periodo bastante crítico en su matrimonio y él no toleraba a la esposa, no toleraba a los hijos y les daba una especie de crisis, una especie de crisis. Y bueno, la familia optó por llevarlo, siendo cristianos, optó por llevarlo a la psicóloga porque el pastor le recomendó que vayan donde el psicólogo y finalmente ellos optaron, la familia optó por salvar el matrimonio y llegaron al psicólogo, la psicóloga era una mujer y empezaron digamos, las terapias una semana, otra semana y resulta que a él le daba un poco de ataques de nervio y esto y no toleraba a la esposa. Y un día la esposa, la psicóloga le dice, mira, ah, ¿sabes qué? Di todo lo que quieras decirle a tu esposa. Todo, así sea lo más feo, lo más horrible. Tienes que desahogarte, desfogarte, tienes que liberarte de esas tensiones. Dile todo lo que tengas que decirle. Y él empezó a insultar a la esposa, empezó a decirle las peores cosas a la esposa, porque era parte de la terapia. Y grita y di todo lo que tengas que decir. Pero lo terrible es que fue aconsejado por el pastor de la iglesia que vaya a eso. Ese es el punto. En un momento, él le dice a la psicóloga que él era creyente. Y ella le dice, yo también soy creyente. Y esa es la anécdota, yo también soy creyente. Y entonces le dice, este no es tu lugar, tú no debes estar aquí. Tú debes ir donde tu pastor para que tu pastor te guíe y la Biblia les guíe de cómo es que tú tienes que realmente a empezar a tratar este problema de pecado, porque esto tiene que ver con el pecado. Y él le dice, no, es que mi pastor me mandó acá.
Mi pastor me mandó acá y por eso estoy acá. Entonces, encontramos estos problemas que son graves dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué cosa está pasando? Que ¿Mande? la gente en la iglesia está desconfiando de la Biblia. Y el hecho que desconfía de la Biblia los está arrastrando a llegar a estas cosas, como la psicología, el psicoanálisis. Y esto no es otra cosa que los psicólogos llegan al punto de que ganan mucho dinero con esto y no llegan a solucionar ningún problema porque el hombre no puede solucionar el problema del hombre. El hombre no puede llegar a solucionar el problema del alma. El único que conoce lo profundo del corazón del hombre es Dios, no es el hombre mismo. Entonces ahí radica el problema. Así que veamos digamos que algunas definiciones o algunos conceptos y algunas informaciones y tomados de algunos artículos de algunos psicoanalistas y psicólogos que hablan acerca de lo que es la psicología. Pero vamos a ver una definición primero. ¿Qué estudia la psicología? La conducta humana. Lo que le decía, el hombre tratando al hombre. La psicología intenta entender el alma del hombre, pero no puede cambiar el alma del hombre. Y ese es el punto, que busca entender por qué del comportamiento del hombre, pero la Biblia nos enseña por qué del comportamiento del hombre. Nos enseña en la Biblia que el hombre es pecador, que el hombre es caído, que el hombre es perverso, que el hombre es malo, que no hay nada bueno en él. Y la psicología lo que busca es tratar de estudiar esa conducta, la conducta del por qué. Y finalmente llegan al punto que cuando no pueden tratar lo que hacen, ¿qué cosa es? Medicar, ¿no? Llegan al punto de medicar a la persona cuando ven que las cosas se le escapan de las manos. Pero el hombre no puede tratar al hombre, es Dios el que tiene que hacerlo. Así que eso es en esencia la psicología. No podemos confiar en la psicología, que cada año cambia de manual para tratar al hombre. Cada año la psicología cambia su manual para tratar al hombre, mientras que nosotros tenemos la palabra de Dios que vive para siempre. La palabra de Dios no cambia, no necesita cambiar, no cambia, mientras que los manuales de la psicología cada año van cambiando, porque ellos creen que el hombre cada vez va empeorando y se necesitan nuevos manuales. Entonces vemos una diferencia total entre la psicología, los métodos científicos, los métodos de la psicología y la Biblia. Entonces, vuelvo a repetir, el término psicólogo cristiano me suena a una mezcla en el trato de la consejería, del consejero con el aconsejado. Pero hay mucha gente que confía más en la persona que realiza este tipo de eventos que en el pastor que conoce la escritura. Esto ocurre muy a menudo en la iglesia. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Hablé casi 15 minutos y creo que de pronto tienen alguna pregunta de lo que comenté al respecto. Y si no, vamos a continuar. Buenas noches, ahora sí tengo sonido, Pastor y todos los demás. Buenas noches. Una disculpa, llegué un poco tarde porque había una tormenta y estaba el tráfico, pero aquí estamos y yo alcancé a escuchar esta anécdota que comentaba de la psicóloga con el matrimonio y en la experiencia yo también conocí una pareja que estuvo buscando terapia psicológica. Y de antemano nosotros como cristianos sabemos que las mujeres debemos ser aconsejadas por una consejera, ¿no? Y los varones, pues, un consejero. Precisamente porque por lo menos esta pareja tuvo la situación de que empezaron a ir a psicología con una terapeuta mujer y al final todo terminó muy mal porque hubo una situación que se salió de control donde el esposo terminó teniendo una situación ahí
extraña, extramarital con la psicóloga. Entonces, creo que también es un riesgo cuando el psicólogo no únicamente tiene una terapia humanista, una terapia de hombre y no la palabra de Dios, ¿no? Exacto, exacto. Definitivamente cualquier trato fuera de la palabra de Dios es un riesgo. Y los cristianos debemos confiar en la palabra de Dios. Y ese es el hecho, de que ustedes deben confiar en la Biblia con todo su corazón, pero también deben en la iglesia local transmitir transmitir esta verdad, que necesitamos confiar en la Biblia porque la Biblia es suficiente. Cuando una persona va a un consejero que no es bíblico y prefiere ir a un consejero secular, es que no está confiando en la Biblia, es que le está diciendo indirectamente que la Biblia no es suficiente. La Biblia no es suficiente, no necesita decirlo, ¿no? Pero indirectamente está diciendo que la Biblia no es suficiente para tratar con los problemas de su vida, de las situaciones o dificultades que él experimenta. Pero la Biblia es suficiente para tratar, como le dije la semana pasada, todos los asuntos del hombre y de la vida. Entonces, ese es el punto y los riesgos que se corren, ¿no? Como decía nuestra hermana. Bien, miren lo que dice este psicólogo, Roger Mill. Y vamos a ir leyendo. No sé si ustedes quieren tomar alguna nota de algo que le parece importante lo que dicen. Pero este psicólogo dice, el campo de la psicología hoy día es literalmente un enredo. Circulan tantas técnicas, métodos y teorías como investigadores y terapeutas que convencen a sus clientes de que todos sus problemas proceden de sus madres, las estrellas, su constitución bioquímica, su dieta, su estilo de vida, incluso del karma de su vida pasada. O sea, que traen de la vida pasada, de los ancestros, vienen arrastrando todas estas situaciones. Pero cuando vemos esto, un psicólogo lo está diciendo. Y fíjense que hay un punto que nosotros sabemos que esto no proviene, el problema del hombre no proviene de nada de esto, ¿verdad? El problema del hombre tiene que ver con el corazón y tiene que ver con su naturaleza caída, y lo único que puede solucionar ese problema es ¿qué cosa? Es la palabra de Dios. Que se rindan ante Cristo. Entonces, eso dice este psicólogo. No sé si puedo pasar a la otra lámina o quieren tomar alguna nota respecto a esto. Ustedes díganme, por favor, con toda confianza, y yo espero unos segundos para pasar a la siguiente lámina. Nos va a ayudar con las, como la vez pasada, ¿verdad? Nos la vamos a... PDF también de la lección de hoy día. Se cruzaron las voces y no les entendí. A ver, Ismael. No, quería decirle, si nos van a enviar también el PDF, en este caso de esta lección 2 también, para poder repasarla. Sí, la voy a mandar. Sí, la voy a mandar. Yo quiero hacer una consulta. Adelante, querida hermana. ¿Qué pasa con aquellas enfermedades que realmente que tienen que ver con psicología y que sufren algunos hermanos o hermanas? Como por ejemplo la crisis de pánico. ¿Eso se puede abordar desde el punto de vista bíblico? No le escuché bien la enfermedad. ¿Qué enfermedad? Crisis de pánico. Es que lo que tenemos que hacer nosotros, a ver, ¿qué cosa es una crisis de pánico? Es un miedo. Es que por eso, porque... Es un miedo, claro. Es una fobia, ¿verdad? Y es una fobia a algo. Entonces, sí, lo podemos solucionar con la Biblia. Si tendríamos un problema que tiene que ver, por ejemplo, con algún trastorno, no sé, del cerebro y una cosa así, entonces podemos derivar el problema a un médico, ¿verdad? Podemos derivar el problema a un médico. Pero una crisis de pánico, puede el consejero bíblico tratar con el tema. Lo vamos a ver más adelante, dentro
de las semanas. Pero de hecho le digo que podemos tratar, porque no es un tema que tiene que ver con algo clínico y que necesariamente eso va a traer una solución al tema. De hecho, el testimonio de este hermano que estudió aquí es que tenía crisis de pánico también dentro de otras cosas. Tenía crisis de pánico. Mi padre sufrió de crisis de pánico y por eso yo hago la pregunta. ¿Sí? Y es Sí. que la Biblia sí, podemos tratar desde la Biblia que la Ujú. gente confíe en la palabra de Dios, pueda confiar en el poder de Dios. Ujú. Entonces, no es algo que creo que tiene que ir derivado a un especialista, vamos a decirle psicólogo, pero si se trata de un problema que tiene que ver con algo realmente, ¿no?, de la salud, digamos, Ujú. a algún síndrome, no sé, que tiene que ser derivado a un especialista, tenemos que hacerlo, ¿no? Pero una crisis de pánico creo que con toda seguridad podemos tratarlo desde la Biblia. Sí. Muy bien, continuamos. Sigmund Koch es un psiquiatra. Él dice, la esperanza de una ciencia psicológica vino a ser indistinguible del hecho de la ciencia psicológica. Toda la historia subsiguiente de la psicología puede ser vista como un esfuerzo ritualístico por emular las formas de la ciencia a fin de mantener la ilusión de que ya es una ciencia a lo largo de la historia de la psicología. Como ciencia, la mucha evidencia que ha depositado ha sido uniformemente negativa. O sea, estos son grandes psicólogos, psiquiatras, que llegan a esta conclusión. O sea, finalmente, a ver, un testimonio de un padre psicólogo y el hijo psicólogo, los dos psicólogos. Y resulta que el padre tenía una clínica. Así que el padre, ellos te tienen por mucho tiempo. Si te pueden tener toda la vida allí, te van a tener toda la vida allí. Y tenía ahí a la persona que estaban tratando. Y bueno, él decidió irse de viaje por un mes y el hijo se quedó a cargo de la clínica. Y total, el hijo le dio de alta a 4 pacientes para que ya no vuelvan más. O sea, le dio de alta, o sea, quiere decir que ya estaban bien. Y cuando el padre viene le dice, tú estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Si lo necesitamos tener acá, ¿por qué necesitamos ganar dinero? O sea, al final es como un negocio, es una especie de negocio, que mientras más mantienes al paciente diciéndole que necesita tal o cual cosa y más terapias y recordar más el pasado y la regresión y todo esto que viene con la psicología, es más beneficio para ellos. Entonces, esto dicen los psicólogos. Este otro psicólogo, Carl Jung, ocultista y psicólogo, dice, las religiones son sistemas para sanar las enfermedades psíquicas. Es por ello que los pacientes fuerzan al psicoterapeuta a adoptar el papel de sacerdote. O sea, miren lo que dice él, que los mismos pacientes fuerzan al psicoterapeuta a adoptar el papel de sacerdote y esperan y demandan de él que les libre de su angustia. Es por esto que nosotros los psicoterapeutas debemos dedicarnos a los problemas que, estrictamente hablando, pertenecen a un teólogo o el teólogo. O sea, ellos reconocen que no pueden tratar con problemas del alma profundamente y que están adoptando el papel que debe en sí adoptar un teólogo, que debe adoptar un consejero bíblico. Entonces, el tema vuelve a causar alarma porque ¿por qué entonces en las iglesias
Las personas que están pasando situaciones difíciles no confían en que la palabra de Dios lo pueda hacer. Y lo que dice este psicólogo causa mucha alarma. Él dice, es que ellos nos exigen a que seamos nosotros los que solucionemos el problema, y esto debería ser derivado hacia un teólogo. Pastor, no terminé de copiar lo anterior, pero creo que igual usted va a mandar las láminas por WhatsApp, ¿verdad? Ahí lo tienes, hermana. Ah, ok. Ahí está. Este tema de las memorias falsas que vamos a ver la lámina que viene tiene que ver con el tema de la regresión, ¿verdad? No sé si han escuchado de que una persona tiene que retroceder hasta sus ancestros, hasta encontrar dónde ha sido el pecado o el mal que ellos padecen ahora, y les hacen recordar y recordar y recordar, y son técnicas que se utilizan para que la persona encuentre el culpable del mal que ellos padecen. Y eso, la Biblia no enseña eso, ¿verdad? La Biblia no enseña eso. Entonces, para mí es importante que nosotros dejemos en claro lo que estudia la psicología. Es importante para mí esto. Es importante, porque quiero que haya un abismo enorme, gigantesco, entre lo que enseña la psicología y lo que dice la Biblia. ¿Sí? Ahora, ¿podemos pasar a la lámina siguiente? A ver, Coleman dice, no hay tal cosa como las llamadas memorias reprimidas. Esto es un fraude, un engaño, no existe. Son del todo producto de la sugestión, en la cual gente vulnerable acaba siendo manipulada por ciertos individuos o grupos de terapia. ¿Alguna pregunta? Pastor, quisiera hacerle una pregunta. He escuchado que en este caso lo que usted habla del tema de las regresiones, creo que entra a tallar lo que es el psicoanálisis, si no me equivoco. He escuchado que trae graves consecuencias que una persona pueda ir a un psicoanalista o que haga este tipo de terapia de regresión en este caso. No sé si eso es lo que he escuchado y me han dicho que sí trae graves consecuencias en la persona. De plano, nunca he tenido la experiencia, he leído un poco acerca del tema, pero desde el momento que nosotros vemos que esto no es bíblico, tiene que traer consecuencias sobre la persona. Ahora, vemos nosotros que esto que estamos viendo de la regresión, hoy no es ajeno a la iglesia. Y usted me dice, ¿y cómo, pastor? Sí, no es ajeno a la iglesia, porque hay algunos movimientos que hacen este tipo de cosas donde también hipnotizan a la persona, y la persona tiene que empezar a recordar dónde está el pecado, para que la persona, al encontrar dónde está el pecado, ya sea del papá, del abuelo, que ya no existe, pueda renunciar a ese pecado. Eso es quitarle la culpa a la persona. Y eso es lo que busca la psicología. O sea, todos son culpables, yo no soy culpable de mi pecado. Eso es lo que busca la psicología. Y lo vamos a ver más adelante, no sé si en esta clase o en la otra, pero eso es en esencia lo que la psicología trata de buscar, ¿no? Todos son culpables, tú no eres culpable, tú tienes derecho a ser feliz, la gente no te deja ser feliz, pero tú tienes derecho a ser feliz. Entonces, eso es lo que la psicología busca, y empieza a tratar y hacer que las personas mencionen una y otra vez palabras que ellos quieren, palabras
positivas, ¿verdad? Para que entre en el subconsciente y la persona pueda canalizarlas de tal manera que pueda vivir de acuerdo a lo que quedó en el subconsciente y nada más lejos de lo que la Biblia enseña. Todos sabemos que el padre de la psicología moderna es Sigmund Freud, ¿no? ¿Verdad? Que él tuvo un grave problema con el cristianismo. Un grave problema con el cristianismo. Y el punto es que el padre era creyente. Y él hizo una promesa que él se vengaría de los cristianos. Y lo hizo nada más y nada menos que con el psicoanálisis. Que se introdujo de tal manera a la iglesia. Y está haciendo mucho daño a la iglesia. Pero yo le voy a pasar un PDF que tengo de James Adams, que habla acerca de la consejería bíblica. Ustedes lo pueden encontrar en físico, pero se lo voy a pasar por PDF para que lo lean. James Adams dice que Freud, un enemigo, perdón, no un amigo, o sea, no es un amigo del cristianismo, es un enemigo. Dice James Adams, en uno de sus libros de consejería bíblica, que Freud tenía en poco a la religión en general y en menos al cristianismo en particular. Es un hecho histórico. Él se llamaba a sí mismo un judío totalmente impío y un pagano sin arrepentimiento. Eso se consideraba Sigmund Freud. Ahora, si el padre de la psicología moderna se cataloga a sí mismo, ¿cómo es que los cristianos podemos derivar nuestros problemas a un psicólogo, siendo de que todos los psicólogos en la actualidad tienen los métodos y las estrategias y el material de Sigmund Freud? No es posible, ¿verdad? No es posible. Ustedes me avisan si paso a la siguiente lámina. Mientras van tomando nota, no sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Pastor, con respecto al tema de Freud, digo, por muchos es conocido que él también promovió el tema de los barbitúricos, los medicamentos, estos que ahora son muy modernos, que al final de cuentas lo único que provocan es adicciones, ¿no? De hecho, Freud era cocainómano. Entonces, al final de cuentas, nosotros hoy sabemos que la psicología freudiana ha sido desafortunadamente más un mal para las generaciones que un bien. ¿Es correcto? Es correcto, es correcto. Pero nosotros los vemos desde ese punto de vista como cristianos y que conocemos la escritura. Pero muchos cristianos no lo ven desde ese punto de vista y saben por qué no lo ven, porque no conocen esto. O sea, no conocen el trasfondo. No conocen, no saben la raíz. Y entonces, cuando aparece, de nuevo repito, cuando aparece el nombre psicólogo cristiano, ¡ay, que esto es una mezcla, pero de lo mejor! Psicología más cristianismo, la fórmula perfecta para que traten conmigo. Ese es el pensamiento, ¿verdad? Ese es el punto. Pero no conocen qué hay detrás de la psicología. Y yo digo esto y estoy seguro que si yo pongo algo en contra de la psicología cristiana, yo sé que me van a crucificar seguramente muchos, porque muchos creen y abrazan con toda su fuerza esta mezcla de psicología cristiana. Han reconciliado, creo, bastante lo que es el tema de la psicología con el cristianismo, porque en una iglesia bautista, bueno, un hermano contó también que
el tema de la psicología, y uno de las palabras que él dijo, que la psicología es la herramienta y la Biblia es la medicina que va a curar al hombre. Entonces, al decir eso, prácticamente el hermano creo que ha reconciliado bastante, creo, la psicología con el cristianismo en este caso. Lo ha querido unir bastante al decir esas palabras. Fíjate, queridos hermanos, que estamos realmente frente a un grave peligro, porque hace un tiempo yo recibí un disco, no sé cómo le dicen en sus países, pero acá le decimos CD, un disco de video, donde un maestro de seminario en un famoso instituto en Estados Unidos, se llama Río Grande, creo, enseñaba que los principios de Sigmund Freud son importantes y que pueden alinearse muy bien a la consejería bíblica. Entonces, yo me espanté, o sea, no se me pararon los pelos porque no tengo, hermano. Pero me asusté terriblemente. Entonces, un hermano que también hizo un curso aquí y que vive en República Dominicana y que va a una iglesia bautista, también estaba preocupado porque él es líder en la iglesia y estaba viendo que notoriamente se estaba dando bastante realce a que habían 4 o 5 hermanos que habían estudiado psicología y se le estaba dando la posibilidad a ellos de que ellos sean los consejeros de la iglesia. Entonces él estaba muy preocupado por el tema. Entonces, no sé cuántos temas más de estos hay en las iglesias, pero estoy seguro que hay muchísimos. Pastor, una pregunta. ¿Qué hacer en este caso si es que un hermano está dentro de lo que es la iglesia, pero la iglesia ha unido tanto lo que es la psicología con el cristianismo, usan la consejería solamente o psicológica, poco la Biblia? ¿Sería recomendable que el hermano salga de esa iglesia en este caso? ¿Sería de bendición seguir ahí en ese grupo, en este caso? ¿O tendría que seguir permaneciendo a pesar de la convicción firme que él tiene, que la Biblia es suficiente y autoridad para poder transformar la vida del hombre? Fíjate que los alumnos siempre me ponen entre la espada y la pared, pero voy a responder esta pregunta. Fíjate que yo creo que hay 2 cosas por las que alguien puede salir de una iglesia. Y una puede ser porque una persona, bueno, se va a otra ciudad, no puede seguir asistiendo más. Y la otra es porque no enseña la Biblia. Si en tu iglesia no enseña la Biblia, tienes que salir espantado de ahí. No puedes continuar en un lugar donde no enseña la Biblia, donde los principios son pragmáticos y humanistas. No puedes seguir ahí. Por muy bonito nombre que tenga la iglesia o la denominación, que no puedes seguir ahí. Así de simple, así de claro. O sea, yo tengo aquí, dentro de nosotros, hay un pastor ahora mismo aquí escuchando la clase. Y yo creo que él me va a dar la razón respecto a eso. O sea, si en una iglesia, tú asistes a una iglesia, y en esa iglesia no predican la palabra de Dios, tienes que salir de ahí. Tienes que huir de ahí, tienes que ir a una iglesia donde prediquen la palabra de Dios. Tú no puedes estar en una iglesia donde los métodos están por encima de la palabra de Dios, donde el pragmatismo, el humanismo, la filosofía, la psicología está por encima de la palabra de Dios, o que se entremezclan y que se dan principios mezclados, medias verdades, y que después tú terminas tomando conocimiento de que son medias verdades y que tienes que huir de ese. Y a propósito quiero presentarle, está con nosotros un pastor de una iglesia bautista y ahora vi que abrió el micrófono para opinar, así que ahora mismo lo van a conocer ustedes. No te escuchamos, sube el volumen, creo tu volumen.
Probando, ¿me escuchan? Ahora sí. Ya. Ya, es que estaba esperando mi turno para hablar, entonces ya, sí, bueno, Fran Aguilar para servirles, para mí es un gran gusto, estoy disfrutando mucho este curso. No había llevado un curso de consejería anteriormente, pero yo lo que quiero de parte, como Dios me pide, ¿verdad? Ser un obrero aprobado, que no tenga que avergonzarse y que trace bien su santa palabra. Entonces, y uno es un estudiante por vida. Entonces, estoy disfrutando mucho estas clases. Y claro, totalmente de acuerdo, pastor, José Luis. Yo pienso exactamente lo mismo, ¿verdad? Acerca de los motivos por los cuales uno pueda salir de una iglesia, ¿verdad? Y la principal es que no se predique la sana doctrina, ¿verdad? Y quería hacer un pequeño aporte. De hecho, algo muy interesante que usted dijo es acerca de la psicología, que la psicología no confronta o, digamos, desliga la responsabilidad propia de una persona, ¿verdad? Busca culpables en otros, ¿verdad? Pero nunca me miro en mí, ¿verdad? Que el culpable soy yo, ¿verdad? Eh, y eso me pone a pensar cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Que llega a Dios y le dice a Adán, Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué es lo que hace Adán? Dios fue la mujer que usted me dio, yo no soy, ¿verdad? Entonces podemos imaginar a Adán yendo a un psicólogo, y psicólogo, ¿usted qué piensa? Es que no fue mi culpa, psicólogo, fue mi mujer que me dio del fruto, yo comí, ¿verdad? Entonces, eso no lo sabía, y está muy bueno, hermano, eso que mencionaste, que la psicología no me responsabiliza a mí de mis propios actos, sino que busca culpables en otros. Muy bueno, hermano. Gracias. Muchas gracias, Frank, por tu aporte y un privilegio tenerte aquí en medio de nosotros. Sé que vamos a juntos, todo el grupo aquí, enriquecernos más con las preguntas y los aportes que nos ayuda a enriquecer la clase. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta al respecto? Si no, pasamos a la lámina que continúa. Pastor, buenas noches. ¿Me Adelante, escucha, hermano. pastor? ¿Cómo Sí, está? claro que sí. Y saludos también a nuestros hermanos. Pastor, sí, como para comentar algo, ¿no? Yo recuerdo que cuando mi hija estaba en la secundaria, tuve un problema y precisamente fue a raíz de que ella ingresaba al Facebook como todo joven. Bueno, pues los últimos creo en enterarse son los padres. Y bueno, esto llegó a oídos de la dirección y me mandaron a llamar y precisamente por una psicóloga. Entonces a mí me molestó bastante de que, bueno, nos sentó a los dos, tanto papá y a mamá, y me dijo que yo, porque era muy estricta, me llamó a mí la atención. Entonces yo la escuchaba, como siempre me dijeron, permite que la otra persona hable y cuando haya terminado de hablar, tú entonces meditas y recién hablas, saca tus conclusiones. Entonces, esperé a que dijera todo y entonces dentro de ello me decía que yo era muy severa, que yo no entendía a mi hija por lo que estaba pasando como toda joven y entonces que acaso yo no había pasado por esa etapa, ya en este tiempo es diferente, hay ahora que llegar a acuerdos con el hijo. Entonces yo le dije, entonces, ¿qué me aconseja? Entonces me decía, no, que usted no le quite la computadora. Y yo le dije, usted está errada, le dije, pensé que usted me iba a dar otra clase de consejo. Si precisamente el error fue haberle permitido tocar esa computadora y aún yo supervisando, pero ella se escondía de repente, hacía cosas de repente ahí en el colegio también. Pero pensé que usted me diría eso y sin embargo usted está apoyando lo que mi hija, siendo menor de edad, actuando irresponsablemente, usted me dice, entonces, ¿dónde quedo yo? Entonces le voy a permitir a mi hija. Mire, la verdad, yo no voy a seguir sus consejos, le dije.
y empecé a hablarle con la palabra. Y cuando empiezo a hablarle de Dios, le molestó tanto, pastor. Entonces me dijo, entonces nosotros no nos vamos a hacer cargo, yo voy a, bueno, si usted ya ve algún cambio en su hija, no lo sé, pero nosotros no nos hacemos responsables. Entonces, pastor, yo supe que la verdad no ayuda para nada a la psicología. Ellos tienen sí como en todo colegio, y dicen que estudian a cada niño, pero en realidad no sé en qué ayudarán a otros, pero a mí en nada. Ya cuando uno cree en el Señor, como usted también lo mencionaba, la Biblia es suficiente, no necesita de ayuda alguna, ni de libro alguno. Y con esto me basta y es suficiente. Y agradezco al Señor y también por esta clase que estamos llevando de la consejería bíblica, que esto a la vez también no es solo el escucharlo, sino el ponerlo en práctica y defender el Evangelio con esa pasión que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Eso sería, pastor. Muy bien, muchas gracias, hermana Lucy. Lo que dice la hermana Lucy es cierto. Ustedes saben, no sé si les comenté, yo soy maestro de profesión, hablando en el plano secular. Estudié 5 años la carrera de profesor de matemática y dentro de esos 5 años forzosamente tenía que llevar psicología. Para aquel tiempo yo no era creyente. Y cuando yo trabajaba allá, los últimos, digamos, yo ejercí la carrera como por 15 años, y la última década ya yo era pastor, y yo tenía serios problemas con la psicóloga del colegio, porque hay escuelas para padres y todo esto. Entonces ella decía una cosa y yo llamaba al niño y yo le decía, es que eso no puedes hacer, llamaba al padre, le decía, eso no puedes hacer, lo que usted debe hacer esto, la Biblia dice esto. Entonces tenía graves problemas. En un momento me llamaron a la dirección, el director, y me dijo que no podía hablar, que yo no podía hablar de eso. Entonces yo le dije, no, es que yo no me voy a callar, yo no me voy a callar, o sea, yo voy a hablar lo que mis principios bíblicos me dicen. Así que siempre tuve ese conflicto ahí. Entonces, uno está expuesto a eso siempre. Uno está expuesto a eso siempre. Y son realidades que uno tiene, pero cuando uno tiene las convicciones claras de los principios bíblicos, uno tiene que ponerlos por encima de cualquier otro principio que parece ser bueno, pero que en realidad en el fondo no es bueno, ¿no? Como el tema de la psicología. Seguimos hablando de Sigmund Freud y James Adams dice, cuando él era niño, algunos que se decían cristianos empujaron a su padre, llenando de barro sus ropas. El anciano no respondió, el padre de Sigmund Freud era creyente, no respondió. Freud se avergonzó y pensó que su padre tenía que haberse defendido. Prometió que algún día se las pagaría a los ojos de algunos. El psicoanálisis fue el arma que utilizó. Utilizó el psicoanálisis para vengarse realmente de los cristianos, porque eso está en la iglesia, en muchas iglesias, en el mundo entero. ¿Puedo pasar a la lámina que sigue o aún toman nota? Seguimos, pastor. Muy bien, vamos a pasar entonces para Freud, el cristianismo era una ilusión que tenía que ser disipada, como todas las otras religiones. Era una señal de neurosis. Freud enseñó que la religión nacía del temor del gran universo sin riendas que rodea al hombre primitivo. O sea, este tipo de pensamiento está metido en mucha gente. Está metido en mucha gente. Fíjese lo que continúa diciendo. La religión pertenece a la infancia de la raza, dice. La religión pertenece a la infancia de la raza. El hombre tiene que salir de la infancia. Y ello quiere decir que el hombre tiene que salir de la religión. Freud llamó los relatos bíblicos cuentos de hadas. La religión fue inventada para suplir las necesidades del hombre.
al llegar a la mayoría de edad, ya no necesita más de la religión. Ese es el pensamiento de Sigmund Freud. Terrible pensamiento. Y esto es alarmante porque esto lo vemos en muchas librerías cristianas. Casi todos los libros recientes de consejería para pastores, incluso los conservadores, están escritos desde el punto de vista freudiano. En el sentido de que se apoyan principalmente sobre la presuposición de la ética freudiana, de la no responsabilidad. Y vemos muchos libros con tips, con 5 cosas para lograr el éxito, 5 cosas que necesita la familia, y tantas cosas que podría mencionar ahora que encontramos en las librerías cristianas y que la gente está consumiendo y está obedeciendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, con lo que leemos. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros conocemos la doctrina, cuando nosotros conocemos bien nuestra Biblia, estos libros difícilmente pueden arrastrarnos al error, pero tenemos que tener cuidado porque muchos de estos libros de consejería están escritos bajo esos puntos, ¿no?, de pensamiento de Sigmund Freud, entonces, que son dañinos para la iglesia. Lo que les pido sí es que me hagan recordar que les debo pasar el PDF de James Adam. Pero lo van a leer, ¿eh? Sí. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? ¿Tienen alguna pregunta? Así que en alusión a lo que estamos viendo anteriormente de estos pensamientos de la psicología y del daño de la psicología, nosotros estamos viendo que estamos viviendo en estos días donde la gente quiere algo práctico, la gente quiere solución de problemas, la gente no quiere pasar un proceso de la Biblia y que el pastor le aconseje y lo visite, que el pastor esté allí con la palabra de Dios y tratando con él y citándole. La gente quiere soluciones y la gente piensa que la solución más rápida al problema es ir donde un experto. Eso está pasando en la iglesia. O sea, estamos viviendo un tiempo acelerado y creo yo que, a ver, los pastores tenemos esa gran responsabilidad de enseñarle a la iglesia de que necesitamos única y exclusivamente mirar la palabra de Dios, pero la gente está buscando soluciones rápidas. Y la psicología ofrece soluciones rápidas. Y ese es el punto. El punto es que la psicología ofrece soluciones ya. Ahora, no te llevas bien con tu esposo, pues divórciate. No hay ningún problema. Es lo más rápido si no te llevas bien. ¿Sabes qué? Todo tiene que ser la mitad para allá, la mitad para allá. Tú tienes que poner el 50%, él debe poner el 50% si quiere que todo funcione bien. O sea, mucho pragmatismo. Y eso es lo que está ocurriendo. La gente estamos viviendo en una época en que la gente quiere soluciones rápidas y estamos viviendo en días de experto. Muchas iglesias recomiendan a miembros con problemas mayores que acudan a instituciones profesionales porque se sienten incapaces de tratar el problema. Y esto ocurre a menudo, y lo estamos conversando hace un momento, ¿no? Esto ocurre a menudo, ¿no? Entonces el pastor de pronto siente que no puede tratar el problema y lo deriva, ¿no? Lo deriva a un especialista, a un instituto, a un psicólogo, qué sé yo. Pero no se atreve él a involucrarse en el problema. Hermano, y un aporte es que
mucha gente se enfoca, si me equivoco, me corrige, hermano, pero digamos, mucha gente busca el hacer, pero no el ser, ¿verdad? Mucha gente dice, ¿qué tengo que hacer para esto? ¿Qué tengo que hacer para aquello? ¿Verdad? Pero la gente se le olvida es qué tengo que ser, ¿verdad? Se preocupan más por lo externo, como usted estaba hablando, ¿verdad? Muy, muy valioso eso que dijiste, ¿verdad? Que busca soluciones rápidas, digamos, abarcar la superficie, el terrenito, pero en sí no abundan donde está la raíz del problema, ¿verdad? Que como lo que vimos al principio, ¿verdad? Que en sí la raíz de los problemas surgen en el corazón del hombre. Amén, hermano. Exactamente. Es un buen aporte el que has hecho, hermano. Que la gente está buscando, ¿no? Pastor, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer? Y rápido, o sea, quieren que los problemas se les solucionen inmediatamente. Un tema matrimonial no se puede solucionar inmediatamente. Un tema de infidelidad, un tema de fornicación, de pornografía, no se puede solucionar inmediatamente. No es una cosa que se solucione ya. Un tema de adicción no es algo que se solucione ya. Es algo que lleva un proceso y que los líderes de la iglesia deben de sigilosamente acompañar a la persona para que la persona pueda pasar ese proceso con la ayuda de Dios. Pero la gente está buscando querer ver cambios y quieren ver cambios ya. Entonces, bueno, eso lo vamos a tocar más adelante, pero es un buen aporte el de hermano que nos dice, ¿no? De que, ¿qué debo de hacer? Pastor, ¿y qué tengo que hacer? Yo recibo a diario recibo, pastor, quisiera una consejería y una consejería por WhatsApp. Entonces, y quieren que, pastor, ¿y qué hago? Me dicen, ¿qué tengo que hacer? Entonces yo le digo, tú vas a una iglesia, ¿verdad? Sí, ¿y por qué no vas con el pastor? No, es que el pastor no tiene tiempo, que el pastor no me ignora, no es que el pastor tiene sus preferidos, no es que nunca, siempre me dice de que por ahora no, o no, casi no tengo confianza con él. Entonces, ¿qué quieren rápido una solución? Entonces yo le digo, yo no te puedo dar, ahora no te puedo dar una solución. No te puedo dar una solución ahora. Yo tendría que estar sentado frente a ti y escuchar el problema, ver la raíz, hacerte muchas preguntas, porque algo que tiene que ver con la consejería es que tenemos que hacer muchas preguntas, y lo vamos a ver más adelante, qué preguntas debemos hacerle a las personas que estamos aconsejando, porque la clave de la consejería bíblica es que nosotros tenemos que preguntar muchas cosas, porque la gente suele ocultar las cosas, y para encontrar la raíz del problema, nosotros tenemos que preguntar y buscar corroborar eso que estas personas nos están diciendo. Entonces, la gente busca soluciones rápidas y la consejería bíblica no viene por ese camino. Pastor, una pregunta. El tema que hace rato estaba comentando de las personas o de los pastores que mandan a utilizar otros medios, en este caso externos, para que puedan solucionar sus problemas, se debe a una incapacidad, como estaba escrito en la lámina. Esa incapacidad mayormente podría, claro, debe deberse a la falta de preparación, al temor de algunos pastores de que tienen miedo de que el rebaño se vaya de su iglesia, o de hablarles con autoridad de la palabra de Dios, el temor. He visto esos casos en este sentido, ese miedo de presentarles, en este caso, la falta que ellos están cometiendo, pero por medio está el temor y dejan eso o en este caso los pueden mandar a otros medios externos para que puedan solucionar. Eso he podido ver, no sé si también estoy en lo correcto. Todo lo que has dicho ocurre. Todo lo que has dicho ocurre. Ocurre el temor a no confrontar a la persona y decirle cuál es el problema. Ocurre el miedo a que se vayan. Ocurre, todas estas cosas ocurren dentro de la iglesia.
es que el pastor no puede tener temor a eso. No puede, no puede. Mira, si un pastor tiene temor a eso, yo creo que se tiene que dedicar a otra cosa, que se dedique a otra cosa, que haga otra cosa, pero que no ejerza el oficio de pastor. No, no podemos tener temor a eso. Cristo nunca tuvo temor a decir la verdad, ni nunca pidió perdón por la verdad. Nunca se disculpó y le dijo, que perdónenme, fariseo, no son sepulcros blanqueados. Les pido disculpas por ese término. Él dijo, y todo lo que dijo era verdad, y no se disculpó por la verdad, no pidió perdón por la verdad. Nosotros sabemos que la verdad hace libre. Nosotros mientras digamos la verdad, mientras digamos lo que la Biblia dice, tenemos que tener la valentía de decirlo, y sabemos que a veces trae consecuencias. Pero si nosotros no decimos la verdad como iglesia, y aquí nos involucramos todos, si nosotros como iglesia no decimos la verdad, ¿quién lo va a decir? ¿Quién tiene la verdad? ¿La gente que está fuera de la iglesia o nosotros que estamos en la iglesia? O sea, pero ocurre todo lo que dices. Ocurre todo lo que dices, que a veces está el miedo a que la oveja se vaya, que a veces está el miedo a que de pronto, o el qué dirán, pero hemos hablado la clase pasada de que debemos decir la verdad y que debemos tener compasión y que debemos tener gracia y que debemos tener amor para decirlo, pero eso no quiere decir que tenemos que disfrazar la verdad. No debemos disfrazar la verdad. La verdad no es negociable en el Evangelio. Tenemos que decir la verdad. Cueste lo que cueste. Bien, muchos de los expertos declaran que la iglesia no tiene recursos adecuados para resolver los problemas. La pregunta que le hago es, ¿tenemos los recursos adecuados para tratar los problemas? Sí, los tenemos. Sí los tenemos. La iglesia sí tiene los recursos adecuados para tratar los problemas. Tiene la Biblia. Tiene la Biblia. Pero llega a oídos de los hermanos de que no es que la iglesia no tiene los recursos, o resulta que, dice el hermano por ahí, es que yo me doy cuenta que el pastor no tiene experiencia, es que yo me doy cuenta que el pastor es muy joven, es que yo me doy cuenta que el pastor todavía está empezando. Que son excusas, hermano. Es que no le tengo confianza al pastor. Y es que a mí me suena, ¿sabes qué? A veces a eso, me suena que las personas quieren seguir abrazando su pecado. No quieren ser expuestos a la palabra de Dios. Entonces siempre hay una excusa, no, que esto, lo otro, pero no quieren ser expuestos. No tengo confianza con el pastor. Tú no necesitas almorzar con el pastor todos los días. Tú necesitas que el pastor te ayude a ver tu pecado a través de la Biblia. Amén. Eso necesitamos. Y tenemos los recursos para hacerlo. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la iluminación del Espíritu Santo para hacerlo. Amén. ¿Alguna pregunta al respecto? Pastor, ¿qué pasaría en este caso? ¿O cómo haría un pastor en este caso que presenta la verdad como tiene que ser, pero de antemano la congregación lo ve como que no está preparado y quiere que salga de la iglesia? En este caso, he visto un caso, ¿no? El pastor, bueno, presentando la palabra, la verdad, pero al escucharlo a usted, parece que la congregación parece que lo ve de otra manera, desde otro punto de vista, que no quieren aceptar o no quieren quizás arreglar su vida, no lo sé, pero buscan la manera de que el pastor salga de la iglesia o cambiar en este caso por otro pastor. ¿Qué tendría que hacer el pastor en este sentido? Eso tiene que ver ya un tema eclesiástico de cuáles son las normas de la iglesia, ¿no? Cómo es que elige al pastor. Uh-huh. Cómo es que elige al pastor, lo elige por votación,
no sé, o sea, yo creo firmemente que si alguien llega a una iglesia para pastorear, debe quedarse ahí, Ujú. es quedarse a pastorear ahí. Y creo que la forma que un pastor debe salir siempre y cuando el pastor sea un inmoral y queda descalificado para el pastorado y debe salir del pastorado, ¿no? No califica para pastor. Y la iglesia, bueno, debe salir el pastor. Pero no veo razones para que un pastor salga siendo que el pastor predica la verdad. Por falta de preparación en este caso. Como, Bueno, la Biblia dice que no debe ser un neófito, así que ¿quién es que finalmente corrobora la piedad y la preparación del pastor? Es la iglesia, Ujú. es la iglesia, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que no debe ser un neófito, debe ser alguien que está preparado, que tiene carácter piadoso para ejercer el pastorado, ¿no? Entonces, por lo tanto, el tema de que se ponga un neófito es un problema de la iglesia, ¿no? Que confía en alguien que la iglesia sabe que es un neófito, o si es que pertenece a un concilio y es derivado un pastor X a pastorear una iglesia, debe poner a alguien que está preparado para ejercer, y la primera preparación, o sea, es el llamado, es el llamado lo importante aquí, y el carácter que tiene que tener este hombre de Dios para ejercer el pastorado. Gracias. Hermano, tengo una pregunta. ¿Qué haría yo? Bueno, en el caso tal vez de los que predicamos, nosotros sabemos de que, bueno, en el caso de la predicación, cuando uno predica la palabra de Dios, es Dios el que le tiene que indicar qué predicar, ¿verdad? Por eso uno tiene que estar siempre en comunión con Dios, ¿verdad? Para saber qué es lo que Dios quiere que nosotros le hablemos a la iglesia en determinado culto, ¿verdad? Si nosotros hacemos una sesión de consejería con algún hermano y el hermano nos cuenta a nosotros algún problema que le está pasando, y precisamente esa es la predicación que tenemos más adelante, que es lo que Dios me motivó a hacer. ¿Cómo yo puedo hacer para que el hermano no piense que le estoy predicando a él? Digamos que, porque yo le conté, me está predicando a mí y quiere contar el problema mío ante la iglesia. Entonces, ¿cómo yo puedo manejar esa situación? Eso pasa, Frank. Así que yo te recomiendo que prediques consecutivamente, que prediques libros y de manera consecutiva, que no prediques temas, porque si predicas temas va a coincidir en algún momento con eso. Si predicas libros, el hermano sabe y dice, no, es que el pastor se quedó en el capítulo 4, versículo 3 y ahora le toca para acá y no hay forma, o sea, nos cuidamos de eso. Entonces, la predicación temática es buena, pero mejor es la predicación consecutiva porque nos salvaguarda justamente de esto, ¿no? De que alguien me contó que es infiel o que está pasando por un problema, supongamos está pasando por un problema de tentaciones, de pornografía, y que justo yo predico de eso. Entonces, pero si él sabe que me quedé en ese versículo y me toca, él dice, no hay forma, le toca predicar eso. Entonces, una forma de que los pastores nos salvaguardemos de eso es que prediquemos libros, los prediquemos consecutivamente, ¿no? Así nos lleve el tiempo que nos lleve, pero somos transparentes ante la congregación de que nosotros estamos predicando y que nos hemos quedado ahí, y nos evita de que el hermano diga, ¿sabes qué? Yo le conté al pastor ayer que estaba pasando esto y mira, agarró y está enseñando eso justamente. No confíes en él. Y entonces toda la congregación se entera y dice, no hay que confiar en el pastor, nunca más vamos a la consejería porque a él le gusta, nosotros le damos el tema al pastor. Eso va a pensar la congregación. Nosotros le ponemos el tema al pastor cuando le contamos el problema. Así que te aconsejo de que prediques libros y consecutivamente para que salvaguardes ese pequeño problema. Gracias, hermano. ¿Alguna otra pregunta?
Así que con todo el corazón creemos esto, la iglesia es el único organismo que Dios ha prometido edificar, sostener y utilizar. Es el único. Dios no prometió que otras instituciones, ONGs, no sé, fundaciones, lo que sea, que puedan tener buenas intenciones, Dios no prometió que los iba a edificar. Dios prometió a la iglesia, a la única que prometió que iba a edificar, sostener y utilizar. Así que es la iglesia la que tiene la verdad, y es la iglesia la que tiene que aconsejar, y es la Biblia la suprema frente a la consejería bíblica. ¿Amén? Amén. Amén. Lo corroboramos con Mateo 16, 18, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que la iglesia es la única que Dios prometió edificar y darle todas las herramientas para que pueda tratar a través de su palabra con la vida de los seres humanos, de los pecadores. Y este texto bíblico es precioso para esto, ¿no? Timoteo 3:14, esto te digo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y creo que esto algunos están desechando porque indirectamente no creen, con sus actos lo dicen, que la iglesia es la columna que es baluarte de la verdad. Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, la iglesia Dios le dio un privilegio, y el privilegio es dar a conocer la verdad. Muy bien. La consejería exige la participación de los líderes, de los dirigentes de la iglesia. Exige la participación de ellos. Digamos que formalmente deben ellos hacerse cargo de la consejería bíblica, ¿correcto? Eso no exime de la responsabilidad de los miembros de la iglesia de poder aconsejar, ¿correcto? No exime a los miembros de la iglesia. Recuerda que vimos que Pablo está diciendo en Gálatas que debemos amonestarnos unos a otros, que debemos exhortarnos unos a otros. Entonces, eso no exime a los miembros de la iglesia a que puedan también ellos aconsejar, porque siempre hay hermanos que nos preguntan, nos cuentan situaciones problemáticas que están viviendo, pero la consejería exige la participación de los líderes, exige que sean los líderes los que participen de la consejería bíblica, pero
Y vamos a ver lo que nos dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Correcto? O sea, los líderes, los dirigentes de la iglesia, están capacitando a los santos para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ese es un tema, ¿verdad?, de los pastores, de los líderes de la iglesia, es capacitar a los santos, que a través de la palabra de Dios ellos cada día se parezcan más a Cristo, hasta llegar a el varón perfecto. Pero entonces exige la participación de los líderes de la iglesia. Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Ah? Obispo tiene que ver con supervisar, ¿no? ¿Correcto? Porque son tres términos intercambiables, pastor, anciano y obispo, ¿sí? Que son términos intercambiables para una misma persona. El pastor, digamos que el anciano, se dice anciano por el tema del carácter, y obispo es el que está supervisando, y el pastor obviamente que pastorea. O sea, son tres términos intercambiables para una misma persona, ¿correcto? Entonces, Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, exige que los líderes participen en la consejería. 1 Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como que teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así que aquellos que dirigimos, que pastoreamos, tenemos la responsabilidad de cuidar la grey del Señor y la responsabilidad de la consejería de manera oficial, pero también exige la participación de los miembros. Ya vamos a terminar, hermano. Un poquito más y acabamos. No se vayan a dormir. Sé que en algunos de sus países ya es un poquito tarde. Algunos nos llevan 1 hora, 2 horas, para otros es más temprano. Exige la participación de los miembros. Veamos. Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, el cuerpo se ayuda mutuamente, los miembros se ayudan mutuamente para ir edificándose. Tenemos Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces vemos la participación en la consejería también de los miembros, también de los líderes. Es un trabajo conjunto que ayuda a que la iglesia sea una iglesia sólida, que sea una iglesia sólida. La escritura es la única fuente de consejería que hay. Y habíamos hablado varias veces de esto, pero es preciso de nuevo tocarlo. Se me pasé, a ver, ahí está, están tomando nota.
Precioso salmo, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Salmo 119, versículo 8. Salmo 119, casi todo el Salmo 119 nos habla de la palabra de Dios, ¿verdad? Pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Así que no necesitamos otra cosa. Versículos 98, 99 y 100 del mismo Salmo. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Este salmo es precioso porque nos hace ver la supremacía de la palabra de Dios, la primacía de la palabra de Dios, ¿verdad? Y el versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. ¿Cuándo empieza una persona a entender la consejería bíblica? ¿Dónde se entiende la consejería bíblica? ¿Cómo entendemos las cosas? Obviamente que empieza en la mente, ¿verdad? Una pregunta, ¿les aparece que se está grabando? Sí, sí, hermano, está Sí. grabando. Sí. Sí, grabando. Perfecto. De hecho, todo empieza con la mente, ¿correcto? Dios nos ha dado esa capacidad de poder entender. Nos ha dado mente para poder entender. Y la consejería empieza ahí. Y el problema es que la mayoría de los cristianos no viven con la mente, sino con emociones. O sea, le dan prioridad a las emociones antes de usar la capacidad de poder meditar, de poder pensar. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo? Meditaré. ¿Y con qué meditamos nosotros? Entonces, muchos cristianos y la mayoría de los cristianos le hacen caso más a sus emociones, a esto místico de lo que sueñan, de lo que ven, de los que se le cruzó, y dan paso mucho a la parte emocional, a lo que le habló algo dentro de su corazón. Y muchos cristianos están viviendo de esta manera, la mayoría de los cristianos. Entonces, nosotros meditamos, usamos nuestra mente para meditar en la palabra del Señor y entendemos la palabra del Señor porque usamos nuestra mente. Pero no podemos usar nuestras emociones porque nuestras emociones son pecaminosas. No son pecaminosas porque Dios nos ha dado, pero son engañosas, nos engañan. Engañoso es el corazón, nuestras emociones son engañosas, nos pueden arrastrar al error. Y eso es precisamente lo que estamos viendo aquí, las emociones son engañosas. O sea, no podemos confiar en nuestras emociones, pero hay mucha gente que confía en las emociones, muchos cristianos que confían en las emociones. Y el punto es que estamos viviendo una era en que el cristiano no sabe discernir, no sabe discernir entre lo que está bien y lo que está mal, y más se deja llevar por sus emociones. O sea, no se le ha enseñado a discernir al cristiano, porque en muchas iglesias no hay un estudio serio de las escrituras.
y no se le enseña al cristiano a poder discernir qué es lo que la palabra del Señor dice respecto a mi problema o a un tema en particular. Entonces vemos muchos cristianos que se dejan llevar por sus emociones, mucho, por su experiencia. No, a mí me resultó así, a mí me resulta así. No, a mí me pasó esto, o a tal le pasó esto. Y en base a esa experiencia quieren vivir su vida cristiana. Y no podemos vivir la vida cristiana por la experiencia de otra persona, o porque me pasó esto el año pasado. Entonces no podemos vivir, esa es una forma mística de vivir. Nosotros tenemos que vivir por convicciones y nuestras convicciones están arraigadas en la Biblia. No vivimos por sentimientos y emociones, vivimos por convicciones. Las convicciones las tenemos por la palabra de Dios. Y obviamente debemos usar la mente con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Pastor, ¿me escucha? Sí, escuchamos, sí. Sí. Pastor, yo quería comentarle algo. Mire, yo en un tiempo asistí a una iglesia y en esta iglesia, como era diferente de las demás, entonces yo creí que pues me iban a ayudar, ¿no? Llevé una clase de consejería para matrimonios. Y en esta iglesia, yo recuerdo ahora, haciendo memoria, que más era lo que entendí acerca de la separata que nos dieron a cada uno y poca Biblia. Lo sentía vacío, pero ¿cuál fue, como se decía, ¿no? Me dejé llevar por las emociones. Entonces dijeron, bueno, ¿saben qué? Esto no queda aquí, esto lo pueden consolidar cuando nos vayamos a un retiro, aquel famoso retiro, ¿no? Que hasta el día de hoy se da. Entonces nos fuimos al retiro y yo esperaba algo, ¿no? Y decía, bueno, seguro que acá me voy a nutrir de la palabra o algo. Y fue un poco más de lo que aquello habíamos recibido en la iglesia. Y todo era enfocado acerca del amor. Entonces, ¿cuándo viene mi decepción, pastor? Cuando en aquel retiro había un lugar muy amplio, grande, y estoy hablando de la Alianza Cristiana y Misionera. Pues ellos siempre tienen, ¿no? Lugares grandes, amplios, ¿no? Y entonces empezaron a hacer como una especie de un show, tenían sus cortinas y todo. Y pastor, los miembros de la iglesia empezaron a hacer coreografías, imitar, vamos a decir, a Pandora, aquella Juan Luis Guerra, pero todo que se refiere al amor. Entonces ellos no veían nada malo porque estaban enfocados, en alguna letra tendría que aparecer la palabra amor, y estaban bien. Entonces yo decía, pero si somos cristianos, ¿en qué nos estamos metiendo? ¿A dónde he venido yo a parar? Y la verdad, pastor, yo ya me quería regresar. Entonces, terminó todo eso y dijeron, recojan sus sillas, cada uno, y todos lo hicieron. Entonces, la pista de baile, voy a decir así, se armó, y los pastores bueno, el pastor y su esposa se sentaron en una esquina, y se sentaron todo el rato, y empezaron a poner una canción de Marc Anthony, y todo llevaba nada más la letra amor, y con eso ya todo estaba aprobado. Y yo le dije a mi esposo, si tú te pones de pie, bailarás solo tú, porque yo no voy a bailar, le dije. Yo no voy a bailar. Entonces me dijo, bueno, no me voy a poner de pie, porque ¿con quién voy a bailar? Me dijo así todavía, me hace la broma. Pero entonces yo le dije así, muy enfática. Y yo los estaba mirando a ellos, a los consejeros, y ellos no se pusieron para nada de pie, no bailaron, pero sí aplaudían todo el rato, celebraban lo que otros hacían. Entonces, pastor, la verdad que fue, para mí, la verdad fue una pérdida de tiempo, una decepción, pero también sí, me quité la venda de los ojos y dije, no más asisto.
no más asisto. Fue vacío para mí, hasta el día de hoy creo que esto se sigue dando. Y pastor, o sea, yo voy a que mucha gente siempre está esperando algo en aquel lugar o donde vayan. Y lo más triste, pastor, fue que dijo, ¿me escucha, pastor? Sí, la escuchamos, hermana. Sí, la escuchamos. Sí. Y entonces lo más triste fue que al final dijeron, chicos, no digan nada a nadie de lo que han visto, porque si ustedes le dicen o le cuentan, se quita la magia. Ya no va a haber magia en todo lo que, porque entonces ya le estás adelantando algo. Entonces todos callamos. Y eso fue preocupante para mí, yo no callé. Así que alguien me decía, no, recomienda, no, yo no voy a recomendar porque esto está mal delante de Dios y esto no está bien. Y así, pastor, hasta el día de hoy muchos creen que yendo a un retiro, bueno, hacen algo por su vida, han separado un tiempo a solas con Dios y eso no resulta, pastor, es una gran mentira. Eso sería, pastor. Wow. ¿Qué puedo decir respecto? La hermana ha mencionado la iglesia. No sé si en todos sus países hay esa iglesia. Pero por lo menos acá en el Perú estamos llenos de las iglesias Alianza. Acá hay 2 hermanos del Perú, que es Ismael y la hermana Lucila. Y hay muchas iglesias Alianza. Y bueno, qué triste, qué lamentable este tipo de situaciones, que los matrimonios van por consejería a un retiro y terminan en un show, ¿no? Lamentable, pero ocurre estas cosas. Pero, Dios, de verdad que a veces no tenemos palabras para sorprendernos, una palabra de sorpresa para sorprendernos de lo que se hace, ¿no? Y aquí en este país, la Alianza tiene, digamos que, la etiqueta de una iglesia de sana doctrina, ¿no? Entonces es muy triste ver esto, ¿no? Es muy triste ver esto. Y al final redundamos, concluimos de que no hay nada de consejería bíblica en esto, ¿no? Absolutamente nada de consejería bíblica en esto. Lamentable, ¿verdad? Salmo 119, versículo 33 al 35. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y las cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Cuál es nuestra misión, hermanos? Nuestra misión es dirigirlos a la senda antigua. Es que la gente vaya a la Biblia. Es que no se utilicen métodos como los que la hermana nos acaba de contar, porque lo que esta iglesia está haciendo son métodos, poniendo canciones románticas. Podemos valernos de este ejemplo, ¿no? Canciones románticas en los retiros para que las personas supuestamente se sientan bien. Tenemos que ir a la Biblia, hermano. Aunque parezca muy aburrido, hermano. Aunque la gente le torne aburrido, nosotros tenemos solo la Biblia, la única que puede cambiar el corazón. Solo la palabra de Dios. Y yo voy a insistir todo el tiempo en eso porque resulta que a veces yo no conozco bien a qué iglesia asisten ustedes. Ustedes de pronto en la entrevista que se les hizo en algún momento, la conversación, nos cuenta que vienen de una iglesia bautista, de una iglesia de sana doctrina, pero más allá no sabemos qué pasa en el púlpito, qué pasa dentro de la iglesia, pero desde aquí, si le podemos ayudar a esto, a que usted se ponga a meditar siempre y piense que la Biblia es la única guía. Y cuando nosotros aconsejamos, tenemos que llevar a la gente a la senda antigua. ¿Y saben qué pasa? Que hay un problema, y el problema es que la gente no se cree tan mala. El problema es que la gente no se cree tan mala.
El problema es que la gente se compara con otra persona y resulta que hasta a mí me ha pasado eso cuando he sido joven, y es que me junté con personas que eran peores que yo quizás, entonces no quedo mal parado. Pero si yo me junto con alguien que tiene muchos más valores que yo, entonces yo voy a caer expuesto. Y las personas no se creen, no se sienten tan malas. Y ese es el problema. El gran problema de las personas que creen que siempre hay otro peor que él. Y eso les ayuda a minimizar su pecado. Eso les ayuda a aplacar un poco su pecado cuando se comparan con otros. Pero nosotros tenemos que enseñarles a nuestros aconsejados a, a tener la capacidad de compararse con Cristo. Cuando nosotros nos reflejamos con Cristo, quedamos mal parados. Y vemos nuestra urgencia y nuestra necesidad. Y reconocemos que somos pecadores. Y ese es el gran problema de las personas, que se están siempre comparando con otras. Por eso no se ven tan mal. Nosotros tenemos que guiar a los aconsejados por la senda antigua, por la palabra de Dios. Cuando digo senda antigua es que tenemos que ir a la palabra de Dios, ir a la Biblia. Tenemos una historia nosotros en la Biblia acerca de Israel. El profeta está exhortando a la audiencia diciéndole de que tienen que ir por la senda antigua y ellos le dicen, no queremos ir por la senda antigua. Israel le dice, no queremos ir por la senda antigua. Y ese es el problema, que las personas no quieren exponerse ante la Biblia. Pero nuestro trabajo como consejeros bíblicos, ya sea como miembros de la iglesia, como dirigentes de la iglesia, es llevarlos por la senda antigua, llevarlos a través de la Biblia. Así que vamos a ver rápidamente Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Y ese es el problema de muchas personas que llegan a la consejería. Muchos llegan a la consejería no para hacer que sus pecados sean expuestos, solamente llegan a la consejería porque quieren ser escuchados. Solo quieren que les escuchen, pero no tienen ninguna intención de cambiar. No tienen ninguna intención de ser expuestos a la Biblia. Solamente quieren que les escuchen. Y dice, pastor, he venido solamente a que usted me escuche, he venido a descargar mi problema y gracias por escucharme. Pero no quieren ser expuestos a las Escrituras. Y rechazan la senda antigua, rechazan el camino correcto por donde se deben de parar y por donde deben caminar. Fíjense, a mí me llama mucho la atención y voy a colocarlo rápidamente, no sé si ustedes están viendo ahora esta pantalla. ¿Están viendo otra pantalla? Sí. ¿Pueden ver bien? Los que están con celular, si lo ponen horizontal, lo pueden ver mucho mejor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y a mí me llama la atención estos verbos que aparecen acá. Lo voy a marcar. Y el punto es que
Y el punto es ese, que cuando una persona está pecando, empieza muchas veces solo con la mentalidad de que no, yo estoy con estas personas y me junto con estas personas porque yo solo estoy caminando con ellos. Pero cuando se da cuenta, ya no solo anda con estas personas, ¿sí?, sino que ya está en el camino con estas personas. Y llega un momento en que se siente tan complacido que se sienta con estas personas. Y el punto es que este salmo nos habla de un varón bienaventurado que no anduvo, ni caminó, ni se sentó. O sea, que mucha gente está haciendo lo contrario a esto. Está haciendo lo contrario. Mucha gente está andando, caminando y se está sentando con personas que no contribuyen en su vida cristiana. Y hay un gran problema, hermanos, que hoy la estadística es que los cristianos, en la mayoría, no se rodean de otros cristianos, no tienen amigos cristianos, la mayoría de sus amigos son personas seculares. Por lo tanto, la influencia que tienen es esa. Y en algún momento de sus vidas están, no es que pastor, yo solamente ando con él, pero en algún momento vas a caminar, va a ser parte de ti, en algún momento te vas a complacer en eso. Y ese es el problema. Y fíjense que es un problema que parece menor porque la gente lo minimiza cuando llega a la consejería. Lo minimiza. Pero, de vuelta, tenemos que pensar en que la gente siempre está pensando que no es tan mala como parece ser. Y que cuando nosotros exponemos su pecado, él siempre va a pensar que no es tan malo. Pero nosotros tenemos que, nuestro trabajo, nuestra misión es llevarlos a la Escritura y hacerle ver cuál es la raíz de su pecado. No sé si ahora están viendo esta otra pantalla. Sí. Este es el problema aquí, que no quiere, Israel no quiere, le dice, no andaremos por esa senda, no caminaremos por ella. ¿Por qué llegan las personas a la consejería? Llegan porque están abatidos. Llegan porque están abatidos, pero muchas veces, aún así abatidos, están rechazando la obra de Dios en sus vidas. Ese es el problema. Están rechazando una y otra vez la obra de Dios en sus vidas. ¿Cuánta gente no conocen ustedes que ustedes le dicen, vamos a la iglesia, y estás viendo que están en una situación crítica, pero no quieren? Fíjense, hoy caminaba con mi esposa por un lugar muy concurrido donde en cada 5 cuadras hay una persona mendigando y hay ciegos que están mendigando. Y estábamos nosotros íbamos a entrar a una agencia bancaria, estábamos haciendo la fila, y mi esposa me dice, ¿será que alguien le habrá predicado a este ciego? Porque este ciego ya no tiene la capacidad de disfrutar de la vida, porque uno disfruta de la vida, ¿por qué? Porque uno ve, ¿verdad? Uno ve. Entonces uno disfruta y se maravilla de lo que ve, pero él no ve nada, así que no creo que disfrute tanto como disfruta una persona que ve. Entonces, decíamos los dos, nos causa mucha tristeza la situación en que está y cómo mendiga. Y mi esposa me dice, pero ¿habrá alguien que le ha predicado? Y yo le digo, es muy posible que sí, al ver su situación, su circunstancia. Pero uno se pregunta, ¿y por qué razón no está en una iglesia confiando en Dios? Y es que el problema no es la ceguera que él tiene física, sino que el problema es el corazón que tiene él, que está rechazando a Dios. Y esa es la misma circunstancia de muchas personas a las cuales nosotros conocemos su problema, sabemos que están mal y le decimos, vamos a la iglesia, acércate a Dios, y resulta que siempre tienen una excusa. Aún abatidos como están rechazando la obra de Dios. Y eso también está ocurriendo no fuera de la iglesia, sino muchas veces dentro de la misma iglesia. Porque vemos gente que está
pasando momentos difíciles en su vida espiritual y no es capaz de acercarse a la persona que le puede ayudar. El otro día me comentaba un chico, me dice, pastor, estoy pasando por un problema muy difícil que nadie sabe en mi iglesia. Nadie sabe. Y es un problema que tiene que ver directamente con pornografía y nadie sabe en mi iglesia. Nadie sabe. O sea, él está llevando este problema y las razones por las cuales él no cuenta, dice, porque resulta que ya han condenado a otras personas que se han acercado a la consejería, o como dijo nuestro hermano Frank, que el pastor predicó justo ese tema, y las personas se sienten como sensibles y dicen, no, es que no me voy a acercar. Entonces, tenemos dentro de nuestra congregación mismo personas que están abatidas por algún otro problema y están rechazando la obra de Dios en sus vidas. Salmo 119, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Y qué es lo que vivifica? La palabra de Dios. Vivifícame según tu palabra. Salmo 119, versículo 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Ya vamos 2 horas de clase, no me había dado cuenta. Pero vamos a acabar, hermano, vamos a acabar. Entonces el problema de los aconsejados es que están rechazando la obra de Dios en sus vidas. Muchos aconsejados llegan a la consejería solo porque quieren que les escuchen. Y nosotros tenemos que hacerle entender que la única forma de que ellos, sus vidas puedan ser transformadas, restauradas, es que ellos obedezcan la palabra. La palabra es lo único que puede vivificar sus vidas, que ellos no necesitan solamente que les escuchen. Sí, necesitamos escucharles, sí, les vamos a escuchar, pero ellos necesitan ser expuestos a la Biblia. Muy bien, llegamos al final. ¿Alguna pregunta para terminar? Pastor, por ejemplo, el tema que estaba hablando, con respecto a los hermanos que no quieren, quieren que se les escuche nada más. Acá estaba viendo un versículo en 2 Timoteo 4:3, dice, porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Tiene que ver bastante con eso hoy en día, que hermanos que en vez de aceptar la doctrina y poder arreglar sus vidas por medio de la palabra de Dios, quieren escuchar consejos de acuerdo a su propia conveniencia, a lo que les agrada en este caso. Bueno, digamos, parte muchas veces del carácter del ser humano, ¿no? Querer escuchar lo que les anima. Y como decíamos hace un momento, ¿no? Lo más rápido, lo más práctico. Y quieren música a sus oídos. Y a veces la palabra de Dios, la dureza de la palabra de Dios no es música a sus oídos. Entonces, mucha gente, fíjense, no sé, yo voy a decir un nombre aquí, de una persona que es muy famosa en las redes sociales. Se llama Freddy de Anda. No sé si han escuchado Coach, porque no es pastor, aunque tiene una iglesia. Y mucha gente lo sigue, tiene más de 3 millones de seguidores. Y saben que una cosa, he visto mucha gente que va a iglesias de sana doctrina que los escuchan, que escuchan sus tips que da. Y son medias verdades mezcladas, que suena bonito. Tú lo escuchas y dices, parece, pero cuando escuchas otras y vas escuchando sus diferentes videos que va haciendo, te das cuenta que es un motivador, hermano. Es un motivador. Es un motivador que tiene muchos seguidores y a la gente le gusta escuchar eso, que les motive. A la gente le gusta que le froten la espalda. Eso le gusta a la gente. Entonces tiene muchos seguidores, porque
supuestamente habla palabras bonitas a las mujeres, ¿no? Y la gente lo sigue y la gente no se da cuenta. Y el problema de que la gente no se dé cuenta es porque hay un tema, es que la gente no conoce mucho la Biblia. Entonces cree que cualquier cosa que parece bonito o suena bonito está bien. Y hay un dicho muy popular que dice que todo lo que brilla no es oro, hermano. Entonces hay que prestar atención y cuando tú conoces la Biblia te das cuenta que este tipo, aunque tiene una iglesia, este tipo no es un pastor bíblico, no es un pastor bíblico. Y que más es un coach, como le llaman, o un motivador, como le quieras llamar, y que hace videos con esa intención de tener muchos seguidores. Y a mí lo que me alarma es que mucha gente que va a iglesias de sana doctrina están siguiéndolo, están siguiendo. Y yo sé que seguro dicen, no, es que pastor, primera de Tesalonicense, tomo lo bueno y desecho lo malo. Es que, hermano, que no es así. Es que no es así, hermano. No es así. Que nosotros tenemos que, además, está fuera de contexto eso, ¿no? Porque Pablo está hablando de otra cosa, está fuera de contexto, o sea. Entonces, es que nosotros tenemos que centrarnos en la Biblia. Así que no sé si alguno de ustedes lo sigue, hermano. No sé si, si aquí alguien lo sigue, pero es que tengo que decir, hermano, que eso no es correcto. Y yo le sugiero, si lo sigue, deje de seguirlo, hermano. Y si quiere seguir páginas en Facebook, busque páginas que realmente sean de edificación a su vida. Que los confronte, que usted lea un artículo y que usted diga, esto dice la Biblia realmente. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Les invito a que le demos gracias al Señor por esta segunda clase, segunda lección. ¿Oramos? Dios bueno, es precioso, Señor, poder mirar tu palabra que nos llena de gozo, Señor, poder solo centrarnos en la Escritura. Ella es la fuente de toda verdad. Que por ella caminemos, Señor, día a día en nuestras vidas. Que ella sea, Señor, nuestra regla de fe y de conducta todos los días de nuestra existencia en esta parte de la eternidad. Que estas lecciones, que estas clases, que este curso, Señor, en general, sirva, Señor, para que nosotros cada día confiemos más y más en tu palabra. Desechemos todo método y que podamos, Señor, glorificar tu nombre, porque entendemos lo que tu palabra nos enseña. Bendice a nuestros hermanos que ahora estuvieron aquí a través de tu palabra y aquellos que van a escuchar la lección de manera diferida. Señor, que sea de bendición también para sus vidas. Te agradecemos, Señor. Gracias por cada pregunta de cada hermano, por la contribución de cada uno de los que aportaron sus experiencias, sus testimonios, que son valiosos para que la clase sea enriquecida. Y gracias, Señor, por el privilegio de poder estar aquí y de esta herramienta que nos permite, a pesar de la distancia y de las fronteras, poder estar juntos aquí, como hermanos en Cristo. Te bendecimos, Dios bueno, y lo hacemos no a través de nuestros méritos, sino a través de los méritos de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos.